Muy bien, estamos felices por todo lo que estamos compartiendo en este año muy particular, palabras que se fueron soltando, que se fueron desarrollando para entrar en una dimensión de conocimiento, pero más que nada de entendimiento. El conocimiento sin entendimiento es nulo. Pero cuando el conocimiento se transforma en entendimiento, obviamente llevarlo a la práctica y asumirlo como medio de vida para nosotros será mucho más fácil, mucho más aplicable y mucho más efectivo en el nombre poderoso de Jesús. Damos gracias a todos los que nos visitan por primera, segunda vez. Gracias por estar, por compartir con nosotros. Sean bienvenidos, siéntanse como en casa, no se lleven nada, por favor. Ay. Muy bien. Estamos comenzando a tratar el tema de la iglesia orgánica. Y es un tema que ya la palabra orgánica, si bien ya está instalada en la sociedad, en estos últimos años, la palabra orgánica o orgánico ha cobrado una relevancia muy particular. Pero cuando hablamos de la iglesia orgánica no tiene otra connotación que es volver al diseño original, tal cual como Dios la diseñó y la pensó y la diagramó desde antes de la fundación del mundo. La iglesia no es una improvisación, la iglesia no es la segunda opción que tuvo Dios. Falló Adán, bueno, ahora hagamos algo y inventó la iglesia. No. Siempre la iglesia fue el plan A, ¿sí? Por eso la iglesia cobra un significado importante en el nuevo pacto, con un entendimiento y un pacto superior a cualquiera de los pactos anteriores, que fue establecido con la sangre del Hijo de Dios. Por eso es el mejor y el mayor pacto en el cual podemos estar. Iglesia orgánica es una definición que está relacionada con recuperar el diseño original, como dije hace un momento, tal y como fue concebida desde la eternidad, y sin la intervención de un sistema religioso que ha hecho de la iglesia una institución u organización que nada tiene que ver con el diseño eterno. Dios vino a establecer un estilo de vida, no una organización. La iglesia es orgánica porque transmite vida, tiene vida y transmite vida, y eso es maravilloso. A modo de introducción, lo que estamos diciendo, que todos los temas que venimos tocando vienen a sumar lo que anteriormente ya hemos desarrollado y que tenemos que estar determinados en crecer y en desarrollar nuestra vida espiritual y madurar en Cristo, que es el desafío que todos tenemos como hijos de Dios, alcanzar la madurez que Cristo, su Hijo, espera de nosotros. Dijimos que lo que sabemos nos establece y nos afirma y no lo que sentimos. Volver a una iglesia orgánica es volver a moverse por principios, por convicciones y no por sentimientos o sensaciones. Administrar la autoridad, tema que tratamos en 3 ocasiones, que nos ampliaron un poco más el conocimiento del funcionamiento y el desarrollo de la autoridad en todos los aspectos. ¿Sí? Hablamos de volver al autor, volver al creador, volver al diseño original, el autor de la autoridad, como de todas las cosas. Hablamos que también la máxima expresión de autoridad es entender que existe un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que desde la fundación del mundo y antes de la creación de todas las cosas ya tenía un plan y un propósito eterno, incluyéndonos a nosotros
para hacernos sus colaboradores. La Iglesia de Cristo, o a la Iglesia de Cristo se le otorgó la autoridad para que la represente o lo represente aquí en la tierra como su cuerpo. Por eso Dios aprueba y respalda todo aquello que lleva su diseño, y lo que lo represente, ese es su compromiso. Dios no tiene ningún compromiso con aquello que no porta su vida o que lo represente. ¿Sí? Por eso vamos a volver a ampliar el tema del concepto de orgánico. Es un término genérico que se designa en los procesos asociados a la vida o para referirse a sustancias generadas por procedimientos en que intervienen organismos vivos. Orgánico es todo aquello que no se ha contaminado, adulterado, modificado o corrompido por ningún sistema externo. Y puntualmente hablamos de los alimentos orgánicos, que son el resultado de un proceso donde se estudia la ecología orgánica y lo que se realiza de manera óptima, ¿sí?, aprovechando los recursos naturales. La Iglesia tiene recursos naturales y siempre los tuvo, más que suficiente para ser efectiva aquí en la tierra. La Iglesia nunca necesitó de que se le añadiera ningún tipo de estructura, de pensamiento que no provenga del diseño original. Muy bien. Se entiende entonces lo que es iglesia orgánica, es volver al diseño original, a como Dios la pensó. La idea es descubrir entre todos, a través de la palabra, que todos podamos entender la profundidad de saber que la iglesia, ¿quién es la iglesia? Bien, nosotros no vamos a la iglesia, nosotros somos la iglesia. ¿Sí? La iglesia somos nosotros, no son los edificios. ¿Sí? Y el Señor dijo, yo edificaré mi iglesia. O sea que está dando a entender en primer lugar que la iglesia le pertenece ¿a quién? ¿A quién? A su Hijo. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. ¿Sí? Jesucristo estableció este modelo. Yo edificaré mi iglesia. ¿Sí? La iglesia tiene un solo dueño, si vale el término, que se llama Jesucristo, quien la compró a precio de sangre, ¿sí? Y Él la estableció, Él la diseñó, Él la preparó. Entonces, volver al diseño, ¿por qué tenemos que volver al diseño, ¿no? ¿Por qué tenemos que hablar de iglesia orgánica? Porque a lo largo de los años se ha ido agregando o quitando o acomodando ciertas cosas para que el funcionamiento parezca lo más light posible. O extremos donde es todo no, todo pecado, y donde la ley y donde, ¿cómo es la palabra? Los legalistas, ¿sí?, de pronto establecen modelos rígidos. O sea, ni una cosa ni la otra. ¿Sí? Entender entonces el contexto de la iglesia, cuándo comienza, por qué comienza, de cuál es el punto de partida, eso lo vamos a tratar juntos de ver y desarrollar por medio de la palabra. Entonces, cuando hablamos de iglesia orgánica nos referimos a volver al diseño original, tal y como Dios la pensó, la instituyó, la estableció en la tierra y que tiene un diseño eterno. Entender que la iglesia es suya y de ninguna organización, de ningún pastor, de ningún apóstol, de ningún profeta, de nadie. ¿Sí? Solamente le pertenece a Él. Él, mía, ¿sí? Yo edificaré mi iglesia. No es de ninguna organización ni de ninguna institución. Tiene un diseño establecido en las Escrituras y es el que se debió respetar siempre. Entonces vamos a volver
a profundizar después a lo largo de estos meses. Vamos a meternos cada día o cada domingo, vamos a tratar de profundizar un poquito más acerca de este tema. ¿Por qué volver a la iglesia? Dijimos, porque a lo largo de los años sufrió modificaciones, intervenciones humanas, naturales, religiosas, que han distorsionado el verdadero propósito de la iglesia. La iglesia hoy se la compara o se la asocia solamente o la mayoría de las veces con acción social. Y la iglesia hace acción social, pero esa no es la función de la iglesia. ¿Sí? Lo tenemos como un brazo evangelístico, un brazo para afectar la ciudad, para ayudar a las personas. Está bárbaro, pero la función de la iglesia propiamente dicha no es esa. ¿Sí? La iglesia fue establecida con un modelo eterno, un diseño eterno, no por un parecer de un hombre. Y eso es lo que vamos a tratar de ver. Juan 14:6. Veamos una palabra sencilla y muy conocida por todos nosotros. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Muy bien, en este texto entonces encontramos en las palabras de Jesús el lineamiento, la dirección, la forma en que se debería concentrar todo y luego de qué manera desarrollar y cuáles serían sus características. Todo debía estar encaminado, direccionado, establecido, encaminado, ¿sí? Proclamando una verdad única y eterna y manifestando la vida de Cristo. Todo está centralizado en la vida de Jesucristo y el único acceso inalterable e irreemplazable para ir al Padre es Él. Entonces, Dios no valora o no respeta o no considera importante todo aquello que no porta el diseño del Hijo. Dios nunca vino a establecer una religión en la tierra. Vino a traer vida. Vino a traer vida. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Una vida que luego debería de ser transmitida a otros. Es la vida de Cristo en nosotros. El contexto original, el diseño original. Él como el camino, no como un camino más. Él como la verdad eterna, no como una verdad. Él como la vida, no una vida más. Porque Él es el único capaz de dar vida al ser humano, la vida Zoe, la vida del Espíritu. De hecho que para Dios nosotros estábamos muertos en delito y en pecado. O sea, no nos consideraba vivos, espiritualmente hablando. ¿Sí? Nos consideraba como muertos. ¿Estábamos muertos en qué? En delito y en pecado. O sea que el único capaz de darnos vida es solamente Él. La religión incorporó otros caminos para ir a Cristo, ¿sí? Y todos los conocemos, ¿sí? Las religiones inventaron caminos para acceder al Padre. Bueno, en total, Dios es el mismo en todas las religiones, supuestamente. Entonces, cualquier camino que tomemos nos lleva a Dios. No, por eso digo, hay una confusión importante. Y esa confusión no es solamente establecida en una organización o religión, sino que aún dentro de las filas, ¿sí?, de la iglesia propiamente dicha, muchas veces hay confusiones. Todo está centralizado en la vida, en la persona de Cristo. Yo soy el camino. O sea, el rumbo, el diseño está solamente en Él. La verdad por la cual tenemos que movernos y la cual tenemos que llevar a la práctica es la que está establecida en Él. Y la vida es la única que Él puede darnos, ¿sí?, para poder tener acceso al Padre.
¿Dónde comenzó todo? Fue allí en su muerte. Y lo que provocó dentro del ámbito político-religioso del momento y que nunca más volvería a ser igual. Yo quiero que veamos algo interesante. ¿Dónde comienza? ¿Dónde se origina? ¿Sí? ¿De dónde radica? ¿O qué es lo que sucede para dar inicio a la iglesia propiamente dicha? Mateo 27, 50 y 51. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Este acontecimiento tan extraordinario que provocó un sacudimiento en las esferas políticas, religiosas del momento, ¿sí? Cuando todos pensaban que si lo mataban a Jesús se terminaba todo, resulta que ahí estaba comenzando todo. Entonces veamos qué significa que se rasgara el velo, ¿sí? Veamos las condiciones. El velo también de alguna manera representaba a Cristo, ¿sí? El Hijo, porque era por medio del velo que se podía entrar al lugar santísimo. Pero Jesús estaba cumpliendo la ley, estaba terminando de cumplir la ley para abrogarla, para cancelarla y habilitar un nuevo pacto. Entonces, cuando está ahí en la cruz, clama, y cuando Él entrega el Espíritu, qué interesante, ¿no? Interesante. Una vez un pastor amigo dijo, los hombres de Dios no mueren, entregan el Espíritu. ¿Sí? No luchan cuando saben el propósito de la vida, cuando saben que uno vive por un propósito y aún saben cuándo es el momento de partir. ¿Sí? Jesús entrega el Espíritu. Durante el tiempo de la vida de Jesús, el Santo Templo de Jerusalén era el centro de la vida religiosa. Era lo que convocaba a toda la vida religiosa del momento. Este era el lugar en que se llevaban a cabo los sacrificios de animales y la adoración, estrictamente de acuerdo a la ley de Moisés, y que era seguida por todos fielmente. Dentro del templo había un velo que los separaba al lugar santo del lugar santísimo, el lugar terrenal donde moraba la presencia de Dios. Ya lo hemos explicado en muchas ocasiones. ¿Sí? El lugar santísimo era exclusivo para Dios, nadie podía tener acceso ahí. El velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. Hasta el lugar santo podían entrar todos, pero al lugar santísimo solamente entraba el sacerdote una vez al año. O sea que era algo muy estricto y muy específico. Dentro del templo estaba eso. Esto significa que el hombre estaba separado por Dios por el pecado y solo el sumo sacerdote tenía permitido entrar en la presencia de Dios por Israel y por todo el pueblo y hacer expiación por sus pecados. Dice la historia que el templo de Jerusalén tenía 30 codos de altura, pero Herodes lo subió 10 metros más, aproximadamente, 10 codos, que hay una diferencia importante en los parámetros que hoy tenemos para medir. Pero de acuerdo a un historiador, Flavio Josefo, un historiador judío del primer siglo, calcula que aproximadamente el velo tenía 18 metros de altura y de espesor tenía 10 centímetros. Y que ni poniendo un caballo de cada lado se podía rasgar. O sea que era un velo que estaba diseñado para que nunca, jamás se pudiese
romper. ¿Sí? Un poco el libro de Éxodo explica cómo fue confeccionado el velo, los materiales que se usaron, azul púrpura, carmesí, lino fino. Bueno, y el tamaño era importante también. De desarrollar, digo, porque eran tamaños 18 metros, 10 metros de espesor, o sea que no era algo sencillo de mover, ni mucho menos de rasgar. ¿Qué significado tiene para nosotros entonces, y lo que sucedió en ese momento, y para nosotros hoy en día, el significado de que ese velo se rasgara? ¿Qué significado tiene para nosotros en nuestra actualidad? Ante todo, el hecho de que el velo se haya rasgado dramáticamente justo en el momento de la muerte del Señor. Simbolizaba que su sacrificio fue perfecto, único, inigualable y aceptado por Dios. ¿Sí? El derramamiento de su sangre fue la expiación suficiente por los pecados para siempre. Ahora significa que el camino para el lugar santísimo fue abierto para toda la gente de todos los tiempos, tanto judíos como gentiles. Cuando Jesús muere, el velo se rasga en dos y significa que Dios salió de ese lugar donde lo habían encerrado, ¿sí? Donde había la ley y los demás y la estructura religiosa lo habían encerrado en el lugar santísimo. Se abrió y Dios ya no estaba más en ese lugar. Ahora estaba en todos lados. Ahora cualquier hombre, cualquier mujer tenía acceso a Dios porque ya el velo se había rasgado. ¿Sí? Dios se mudó de ese lugar para nunca más volver a estar encarcelado dentro de un templo. Porque la idea era habitar en nosotros. Fíjate lo que dice Hechos 17:24. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él no necesita un templo para expresarse. Él ahora quiere habitar en nosotros. Por eso la raíz de la iglesia, o sea, se necesitaba liberar el velo para que se activara de alguna manera la presencia de Dios y pudiese todo el mundo tener acceso a través de lo que creía y lo que confesaba. Dios terminó con ese templo y su sistema religioso. En el año 70 aproximadamente es derribado por los romanos, como Jesús lo había profetizado, nada más y nada menos. Pero mientras tanto, ese templo estuvo en funcionamiento, de alguna manera también el antiguo pacto estuvo en funcionamiento. Porque muchos todavía estaban arraigados a la costumbre de ir al templo a buscar a Dios. Si Dios está en mí, ¿cómo lo voy a ir a buscar? ¿A dónde lo voy a ir a buscar? Si Él ya habita en mí. Entonces, el Señor dijo, tengo que derribar el templo. Les voy a derribar el templo, los voy a sacar, todo eso se va a ir todo, no va a quedar piedra sobre piedra, para que entiendan, porque mientras ese templo funcionaba, también funcionaba o estaba en actividad el antiguo pacto, donde todo funcionaba dentro de 4 paredes. Y hoy entendemos que las 4 paredes son necesarias para instruirnos, y ahora lo vamos a ver después. El antiguo pacto estaba pronto a desaparecer porque uno nuevo estaba siendo establecido. Hebreos 8:13 dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Sí? Entonces, está claro que el antiguo pacto dejó de tener efectividad porque había un nuevo pacto
que se establecía. En el antiguo pacto encontramos muchas enseñanzas, muchos principios, muchas verdades que son eternas. Pero la verdad funcional está en el nuevo pacto para nosotros hoy. Entonces, el velo, como dije, el simbolismo también era de que el mismo Cristo era el velo por el cual se podía acceder al lugar santísimo. Ahora Cristo es el mayor y supremo sumo sacerdote y como creyentes en su obra terminada, nosotros participamos de un mejor sacerdocio. Nosotros podemos entrar ahora, todos, ¿sí?, ser parte del lugar santísimo, porque ese lugar santísimo ahora está dentro de nuestro corazón. Hebreos 10, 19 y 20 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo, diga nuevo y vivo, que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Entonces también al rasgarse el velo estaba significando la imagen de la carne de Jesús siendo rasgada por nosotros, así como el velo también. La rotura del velo de arriba hacia abajo era un hecho imposible, era un hecho totalmente imposible. Por eso sucedió de la manera que sucedió. Era el velo que hacía el lugar santísimo algo especial, y a través de su muerte el creyente ahora tiene libertad para acceder a Dios. El velo en el templo era un recordatorio constante de que el pecado mantiene a la humanidad apartada de Dios. Pero ese velo ya fue quitado. Por eso ahora a nosotros se nos entregó un mensaje ¿de qué? De reconciliación. El mensaje que nosotros tenemos es el mensaje de reconciliación, porque ya el perdón ya fue librado, el pecado ya fue resuelto en la cruz. Las ofrendas por el pecado que eran ofrecidas anualmente y otros innumerables sacrificios repetidos diariamente tenían como propósito demostrar gráficamente que el pecado no podía verdaderamente y permanentemente ser expiado, borrado por meros sacrificios de animales. Solo a través de su muerte Él quitó la barrera entre Dios y los hombres y ahora podemos estar con Él confiadamente. Este hecho fue el inicio. Por eso digo, este hecho fue el inicio del hombre, de la libertad del ser humano, donde ya el pecado no nos separa del hombre porque hay alguien que ya pagó el precio. Diga, ya pagó el precio. Y por más que yo pueda fallar, esa falla también ya fue pagada. ¿Sí? Por eso dice, si alguno peca, abogado tenemos en Cristo. ¿Sí? El pecado nunca va a sacarme, o un error o una falla que yo pueda tener, nunca va a sacarme la posición de hijo que tengo en Dios. Podré arrastrar consecuencias por una desobediencia, por un error, pero jamás una posición. La posición de hijo no se va a perder. Este hecho fue el inicio de la libertad del hombre, del pecado y la posibilidad de no solo tener acceso, sino también a ser parte del propósito, y a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Semejante hecho y lo que representó, no es posible imaginar, amados, que todo eso fue hecho solamente para salvarnos y nada más, ¿sí? Sino para introducirnos en un propósito eterno. Esa liberación gloriosa, que el velo se rasgara, que la victoria obtenida por Cristo en la cruz del Calvario no sea, o no pensemos que es para ser parte de una religión, para que nos consideren evangélicos. No, sí, el título más honorable que nosotros podemos tener es de hijos de Dios. Es de hijos de Dios. Él nos hizo hijos, diga hijos. Por eso tenemos que volver aún al léxico de la palabra.
Porque nosotros hemos incorporado cosas que no están. Entonces, recuperar el léxico bíblico, el léxico de las Escrituras, nos va a hacer dar cuenta y entender las diferencias que existen. Ese fue el inicio de lo que estaba a punto de manifestarse, su plan perfecto que era la iglesia. O sea, el velo se rompe, se libera la presencia de Dios para todos, ya el pecado fue resuelto, porque lo que ahora venía era el inicio de la iglesia a través de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, como lo vimos en Hechos capítulo 2. Amén. Todos pensaban que matando a Jesús se terminaba todo, y en realidad era el inicio de la obra más grande y poderosa que comenzaría a desarrollarse y de manera imparable hasta el fin. Hay temas que no los quise incorporar ahora, los voy a seguramente desarrollar el próximo domingo con la ayuda del Señor, que son tremendos, amados. No se pierda el próximo domingo, porque vamos a entender el verdadero propósito de la iglesia en la tierra y cuál es su función. Sí, estamos viendo solamente el inicio. Dios tenía que liberar a los hombres, porque de esos hombres se iba a valer para levantar a su iglesia. La iglesia, como lo determinó el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, la iglesia tiene una sola visión. El apóstol Pablo dijo: yo no fui rebelde a la visión celestial. La visión de la iglesia es una sola y es celestial. Cada congregación puede tener su propia actividad o su propia, lo que se llama su propia visión, pero la visión de la iglesia es una sola. Y hasta que la iglesia no entienda ese propósito, por más que hablemos de unidad y hagamos reuniones para estar unidos, hasta que no entendamos que la visión de la iglesia es una sola, que después, como cada congregación tiene un llamado particular para hacer ciertas actividades, esos son dos pesos aparte. Pero entender que la visión de la iglesia es una sola y es celestial. Y no se puede alterar, ni modificar, ni mucho menos adulterar. Sí. Tenemos que aceptar, recibir y plasmar en la tierra como el objetivo principal y número uno para el cual nosotros fuimos llamados. La dimensión eterna de la iglesia se origina en la cruz y es perfecta. Muchos en estos tiempos están preocupados por el nuevo orden de las Naciones Unidas, el nuevo orden de los poderes políticos. Amados, la iglesia se levantó como el nuevo orden de Dios para la tierra. Hasta ahí venía un modelo que estaba basado en una ley, pero se abrió. Ahora la salvación era para todos, tanto judíos como para griegos, como para gentiles, para todos. Ya no había distinción, ya no había diferencia. Ahora se abre para todo el mundo. Diga, para todo el mundo. Entonces la iglesia se levanta o se constituye en el nuevo orden de Dios sobre la faz de la tierra, apartada para ser una raza diferente dentro de los tiempos que nos toca vivir. Una raza contra el viento, como dijo Rescate. Diga, raza contra el viento. La que no se amolda al sistema, la que no abraza el sistema como modelo de vida. Amados, la iglesia, si entendiéramos y conociéramos el poder que fue delegado sobre la iglesia, sobre el cuerpo de Cristo, pero no podemos funcionar hasta que no lo entendamos, hasta que no entendamos qué es la iglesia, quiénes somos nosotros dentro de la iglesia y cuál es el funcionamiento. Y para eso vamos a desarrollar este punto. La primera y gran función de la iglesia fue manifestarse como cuerpo, cosa que tampoco se entiende demasiado. O sea, lo entendemos como una idea general, pero no práctica. La iglesia como cuerpo, el cuerpo de Cristo, o sea, debían manifestar unidad, integración, una relación corporativa, orgánica y efectiva.
ya que la iglesia sería el fundamento para la credibilidad de los que no creen y la solvencia para perdurar a través de las generaciones. ¿Se entendió? Lo repito. La iglesia fue llamada para manifestarse como cuerpo, el cuerpo de Cristo. O sea, debían de manifestar unidad, integración, una relación corporativa, orgánica y efectiva, ya que sería el fundamento de la credibilidad para los que no creen. O sea, cuando alguien mira a la iglesia, o sea, saquemos por favor el pensamiento de una congregación. Pensemos en la iglesia. La iglesia no somos solamente nosotros, ni es solamente las congregaciones que están en Comodoro. La iglesia es a nivel mundial, ¿sí? Y en este preciso momento, en otras partes del mundo, la iglesia se está manifestando en otros idiomas, en otras culturas, que quizás nosotros ni entendamos y capaz que nunca nos relacionemos aquí en la tierra, pero es la iglesia que está trabajando viva en cualquier parte del mundo en este mismo momento. Nosotros somos parte de la iglesia, ¿sí? Entonces vamos a elevarnos de lo que es una congregación. Vamos a pensar y enfocarnos en lo que es la iglesia. Por eso digo, la iglesia es el fundamento. Cuando la iglesia logra desarrollarse en los conceptos y principios que Dios estableció y que pensó, ¿sí?, va a hacer que los que no creen, crean. Por eso en el libro de los Hechos vimos la semana pasada cómo la gente se sumaba, cómo se añadían a la iglesia los que habían de ser salvos. Se incorporaban, que con un solo mensaje 3.000 personas accedieron a la fe. ¿Sí? Una rapidez, una aceleración, porque había un marco correcto, un ámbito glorioso del Espíritu donde las personas tenían acceso rápidamente y se sumaban. Por eso creían, porque veían el mover de la iglesia, que no tenía un apóstol, sino que era el cuerpo, funcionando como cuerpo. Todos los apóstoles funcionando como cuerpo. No había alguien, un manda más. Era el cuerpo de Cristo. ¿Se entiende? Y también la iglesia es la solvencia para que nosotros a través de nuestras generaciones podamos mantener viva la esencia de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Diga cuerpo de Cristo. ¿Sí? La semana pasada dijimos que la iglesia como cuerpo tiene que portar el mismo ADN de la cabeza. ¿Sí? El mismo ADN que tiene la cabeza, o sea, Cristo, ese mismo ADN tiene que estar en el cuerpo, en la iglesia. ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien. Vamos a ver el cuerpo un poquito y su orden. Primera de Corintios capítulo 12, verso 4 en adelante. Ahora bien, dice la palabra, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Dios, un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas. O sea, todo está centralizado en uno mismo, en Cristo. Es un mismo Espíritu, es un mismo Señor y es un mismo Dios que hace todas las cosas. Dice, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. ¿Cómo dice? No, estoy leyendo NBI, por si... Verso 7. Para el bien de los demás, diga para el bien de los demás. O sea, Dios te entregó, nos entregó dones, talentos, habilidades, capacidades, no para que nos engrandezcamos, nos pongamos orgullosos, sino para beneficio de los otros. Hola. Por eso la iglesia como cuerpo nace, valga la redundancia, corporativa, diga corporativa.
porque la iglesia funcionaba para el beneficio de los demás. Yo funciono para beneficio de otro y otro funciona para mi beneficio. Hay una interrelación profunda dada por el Espíritu. Por eso dice, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. No para que uno la pase bien, sino para ayudar a alguien. A unos Dios le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según como Él lo determina. Y ahí vemos una vez más la soberanía de Dios sobre el cuerpo. La cabeza determina en qué lugar nos posiciona y cuál es la función. No somos nosotros. No es nuestro gusto. Uy, a mí me gustaría. No pasa por eso. Está bueno que nos guste. De hecho, que la palabra dice que deseemos los mejores dones, los mejores talentos, lo mejor. ¿Sí? Pero Él nos pone en el lugar correcto. Diga, Él me pone. Porque Él gobierna la iglesia, no nosotros. ¿Sí? De hecho, que también por eso muchos en este tiempo, amados, al no respetar este orden y este diseño, muchos se autonombran pastores, se autonombran líderes, se autonombran solos, apóstoles. Un peligro, no funciona así. No es porque yo me levanto una mañana y siento de ser esto. No. Dios establece y hay un procedimiento que ya lo hemos visto en las charlas anteriores cuando hablamos de autoridad y de orden. Verso 12 dice, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. O sea que hay muchos miembros, pero el cuerpo, ¿cómo es? O sea, tenemos que funcionar como un solo cuerpo. No puede haber dos cuerpos, tres cuerpos, o un cuerpo a la medida de mis gustos. No. Hay un solo cuerpo. Hay diferentes dones, diferentes talentos, diferentes lugares, todo diferente, pero el cuerpo es uno. Y hasta que no lo entendamos y funcionemos de esa manera, no vamos a entender la dimensión de la iglesia, porque seremos pequeños focos donde estamos cada uno queriendo expresarse por sí mismo, y no es eso lo que Dios estableció. No es que cada uno intente ser bueno por sí mismo, sino que seamos buenos para sumar al cuerpo y que el cuerpo se destaque, el cuerpo se manifieste como el verdadero diseño, como la imagen de Cristo aquí en la tierra. Verso 13 dice, todos fuimos bautizados por un mismo espíritu para constituir un solo cuerpo. Si estamos y fuimos bautizados en Cristo, en el mismo espíritu, tenemos que ser parte de un solo cuerpo. Dice, ya sea judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. No hay dos o tres. Ahora, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Diga muchos. Y eso es lo bueno. La diversidad. Diga diversidad. O sea, tenemos de todo y para todo. Eso está bueno, porque lo que a mí me falta, otro lo tiene. Y cuando nos complementamos, nos sentimos completos. Y aunque no lo sintamos, igual estamos completos. Porque no es por sentimiento. Dios dice, aunque somos muchos, no consta de un solo miembro, sino de muchos. Verso 15 dice, si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso dejaría ser parte del cuerpo? Si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso dejaría ser parte del cuerpo?
Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo sería oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó a cada miembro del cuerpo como mejor le pareció, dicho en comodorense, como se le dio la reverenda gana. ¿Estamos? Entonces, cuando nosotros entendemos que Dios es el que gobierna, Él es el fundador, Él es el que la compró, Él es el que la liberó y la establece bajo un diseño y un modelo correcto y específico. Diga iglesia. Porque, amados, si esto lo llegamos a entender, esto es explosivo, ¿eh? Esto es explosivo. Porque ya no habrá diferencia entre nosotros. Porque seremos un solo, con diferentes funciones, pero un solo, con diferentes actividades, pero por un mismo espíritu. Entonces, estamos donde estamos, o sea, vamos a estar en el lugar que debemos estar porque Él así lo estableció. A lo largo de tantos años he visto personas querer estar en lugares a los cuales no fueron llamados y fracasaron. Cuando vos insistís en ser algo que Dios no preparó para vos, que solamente por emoción, por atracción, por gusto, por deseo, por lo que sea, por diferentes ambiciones o motivaciones, que uno quiere ser algo que no, Dios no te preparó para eso. ¿Sí? Sin embargo, todos dentro del cuerpo somos importantes, todos tenemos una función. Verso 19 dice, si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? De cierto que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables, y a los que nos parecen menos honrosos los tratamos con honra especial, y se les trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables, mientras que los más presentables no requieren trato especial. Así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían. ¿Sí? De hecho que hay muchas cosas que podríamos decir, pero no quiero entrar en detalles del cuerpo, ¿sí? Pero vestimos con mayor honra a aquellos que parecen más débiles, ¿sí? De hecho, si uno ve a una persona que se destaca, ¿por qué es? Muchas veces, mirá qué zapatos, qué, ¿sí? O qué... No, viste que los zapatos, o sea, nosotros a los pies, que por lo general, algunos tienen diferentes tipos de pies, para decirlo así. Para el resto, cuando vemos un pie, viste, uno le esquiva un poquito. Sin embargo, lo tratamos de vestir, mirá qué zapatito, ¿sí? Mirá qué sandalia, qué bota, qué esto, qué aquello. ¿Por qué? Porque tratamos de vestir a lo que son menos decorosos aparentemente, tratamos de disimularlo de alguna manera que parezca que están bien, diga, que son bonitos. Por eso nadie dice, qué hermoso pie, no, qué hermoso zapato. Los pies, según nuestro apóstol, dice, todos los pies son feos. Todos. No hay un pie, bueno, todos feos. Pero bueno, seguimos. ¿Se entiende? Entonces, el cuerpo tiene diferentes miembros dentro del cuerpo y le damos mayor honra a los que menos tenían. A fin de que, dice, no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Qué interesante, ¿eh? Que se preocupen por igual unos por otros, ¿sí? Si nosotros entendiéramos que preocuparme y ocuparme por mi hermano, cómo está, ¿sí? La está pasando bien, no la está pasando bien, come, tiene para pagar la luz. Muchas veces nosotros, el único momento en que estamos reunidos y que tenemos o compartimos un rato es dentro de una reunión, pero después no conocemos demasiado cómo viven los demás.
Y no es que uno va a solucionar la vida de todo el mundo, simplemente es saber cómo estamos y ayudarnos mutuamente. Dice, por eso, a fin de que no haya división, sino que los miembros se preocupen por igual unos por otros. ¿Por qué la iglesia primitiva, la iglesia, no primitiva, porque me suena arcaico, la iglesia del primer siglo, ¿por qué fue tan efectiva? Porque en ellos había un sentido de cuerpo muy profundo. Cuando vos tenés un sentido de cuerpo, de unidad, como cuerpo, realmente se da lo que dice ahora. Si un miembro sufre, los demás comparten su sufrimiento, y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. ¿Sí? ¿Por qué podían llorar con el que lloraba o reír con el que reía? Porque tenían todo en común. La vida de la iglesia era una vida corporativa donde todos tenían en común. Al principio, nosotros lo vimos, vendían todas las casas, todo lo que poseían, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y había una administración para que todos tuvieran lo necesario y que todos estuvieran bien. O sea, se perdió el sentido de individualidad. El sistema, amados, nos ha llevado a un punto donde todos peleamos o luchamos en la vida para destacarnos por nosotros mismos. Pero la iglesia no tiene ese objetivo, esa meta, sino ayudarnos. Porque el Señor dice, si buscas el reino y su justicia, todo lo demás se te va a añadir. O sea, si vos te ocupás de las cosas eternas, no te va a faltar nada. Por eso ellos manejaban una economía que estaba basada en lo eterno, no en el ministro de Economía de turno de un partido político de turno, que es un tema que vamos a desarrollar el próximo también. Claro. Nosotros estamos tan arraigados al mundo, al sistema mundo. O digo mundo es el sistema, ¿no? ¿Sí? Estamos tan arraigados que lamentablemente muchas veces incorporamos pensamientos, actitudes, deseos, anhelos que no tienen nada que ver con el del cuerpo de Cristo. Y no estoy diciendo que no está bien desear tener algo, trabajar, desarrollarse en la vida, pero siempre apuntemos al propósito. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito por el cual yo voy a hacer esto? ¿Cuál es la motivación por la cual yo quiero hacer? ¿Engrandecerme? No. O sea, que la motivación siempre sea por causa del propósito eterno. La iglesia como cuerpo es entender la unidad, no por imposición, sino por atracción. Se preferían, se amaban, se disfrutaban estar juntos. Por eso la unidad era tal que podían llorar con el que llora y reír con el que ríe. En este tiempo, amados, es fácil llorar con el que llora, pero no es fácil reír con el que ríe. Porque cuando a alguien le va bien, y alguien comienza a destacarse, aparecen los celos, las envidias, el egoísmo. O sea, más fácil llorar con el que llora que reír con el que ríe. ¿Sí? Cuando a alguien le va bien, que uno pueda celebrarlo. Aunque todavía yo esté peludeando, aunque todavía esté remando el dulce de leche, pero ver que mi hermano está creciendo, yo me tengo que alegrar, no envidiarlo. ¿Se entiende? Por eso ha pasado, yo he visto. O sea, lo que estoy diciendo es porque yo lo he visto, lo hemos vivido. ¿Sí? Hemos tratado con personas que de pronto nos han hecho ver a nosotros esa realidad. ¿Sí? Nosotros cuando vivimos en Ushuaia, los primeros 7 años, amados, fueron de mucha lucha. Tremendo. 7 años sin gas, 7 años sin agua potable, todo se congelaba en el invierno, era una lucha. Teníamos que trabajar, congregarnos, las actividades, nada dejamos de hacer. Y en el 2000, ¡pum!, Dios hizo un milagrón y empezamos a ver
el beneficio, lo que tanto habíamos creído y sembrado, y de pronto las cosas se nos comienzan a acomodar. Y algunos que tenían 100 veces más que yo, envidiaron que nos estaba yendo bien. O sea, si a vos te va recontra bien, ¿cómo me podés decir eso? Aparte me lo dijeron en la cara, no es que me lo mandaron a decir. ¿Se entiende? Cuando uno se alegraba por lo del beneficio que otros tenían. Pero por eso digo, cuando entendemos la iglesia de alguna manera nos pone a todos en el mismo lugar. No hay uno mayor y uno inferior. Somos todos iguales, diga todos iguales. Dentro del cuerpo no hay superior. Nadie puede decir, no, a este no lo necesito. No. Tampoco, no todos los que están sentados en una congregación son parte del cuerpo. Tenemos que saber discernir quién es parte del cuerpo, quién está bajo autoridad, quién tiene testimonio de permanencia, quién es fiel, quién es leal, quién se compromete con la causa, ¿sí? Quién sirve, la permanencia y todo lo demás. O sea, todo eso hace que vayamos viendo el fruto de una persona, es parte de la iglesia. La iglesia como cuerpo, como la familia de la fe, por eso tenían todo en común y se ayudaban y animaban mutuamente. Tenían en claro que no era bueno ni suficiente que a unos pocos le vaya bien y que al resto no. Era necesario que a todos les vaya bien hasta que todos lleguemos. Porque el Evangelio, amados, no es propiedad privada. El Evangelio no es propiedad privada, donde cada uno lo interpreta a su gusto, donde lo vive a su gusto, cómo y cuándo quiere y selecciona qué hacer y cuándo hacer, qué creer y cuándo creer, cuándo me sumo y cuándo no. No. Es un cuerpo donde todos nos pertenecemos unos a otros. Diga, el Evangelio no es propiedad privada. Entonces, para lograr esa uniformidad, sabían que era necesario ser edificados, ser entrenados, ser equipados por la palabra. Y vamos, por favor, a otro texto que hemos leído en muchas ocasiones. Efesios 4:11, por favor. ¿Vamos bien? ¿Me aguantan un poquito y termino? Estamos estableciendo principios. Diga, Él gobierna, Él está al frente, Él diseña, Él determina qué lugar, cómo, cuándo y dónde. Efesios 4:11 dice, Él mismo constituyó. ¿Quién constituyó? Él mismo. ¿Sí? No hay nadie que lo haga por Él. Dios constituye y establece a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de su servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Diga, cuerpo de Cristo. Entonces, Dios establece los oficios, los 5 oficios, para capacitar al pueblo para la obra de su servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. O sea, el cuerpo comienza a desarrollarse como cuerpo de Cristo, pero necesita atravesar por el proceso de entrenamiento, de capacitación que se origina dentro de los ámbitos de la iglesia. De modo, dice esta versión, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Cuando la palabra en otra versión dice para perfeccionar o al varón perfecto, para alcanzar la medida del varón perfecto. Ese varón perfecto es la iglesia, que tiene que desarrollarse, alcanzar una capacidad a una humanidad perfecta que se conforme
a la plena estatura de Cristo. O sea, la iglesia se tiene que desarrollar, capacitar hasta que llegue al nivel de la cabeza. Al nivel de la cabeza. El cuerpo se debe de desarrollar hasta alcanzar ¿qué? La medida perfecta, que es la plena estatura o madurez de Cristo. Y ahí dice el verso 14, así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza o por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Ya no vamos a estar corriendo detrás de aquellos famosos, de aquellos que te sueltan la palabrita. No. Vamos a estar establecidos en el cuerpo de Cristo, esperando el momento que Dios establezca nuestro lugar y nuestra posición y desarrollarnos en Él. Y verso 15 dice, más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos. Diga, creceremos. Al vivir la verdad con amor, creceremos. Diga, creceremos. El deseo de Dios es que nosotros podamos crecer. Que no nos quedemos en una estatura, porque no es de mí, no es de mi voluntad quedarme donde estoy. No, yo no me comprometo, yo mejor me quedo aquí. No fuiste llamado para eso. Te llamó para ser parte de la iglesia, su cuerpo, y para que te sujetes al diseño del cuerpo. Más bien, al vivir la verdad con amor, crezcamos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Maravilloso. Hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, esto es Cristo. O sea, desarrollarnos, crecer hasta alcanzar la dimensión de Cristo. Y dice el verso 16, por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por los ligamentos. Ajustado por los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Díganos, necesitamos. En el desarrollo, dice, todo el cuerpo se edifica sostenido y ajustado, ¿sí? Por los ligamentos, según la actividad propia que desarrollemos cada uno de nosotros dentro del cuerpo de Cristo. Terminamos con lo siguiente. Diga, el cuerpo como predestinación. Vamos a Efesios 1:3, por favor. Con esto termino. Por eso es importante, amados, entender ampliamente el concepto de iglesia, que es su cuerpo, principalmente su cuerpo. Después vamos a ver las diferentes funciones. Como cuerpo es una. Vamos a ver como ciudad, vamos a ver. No, hay un montón de. Ahora que me estoy metiendo en el tema, se están abriendo un montón de cosas que vamos a poder desarrollar. Al principio decir, ¿qué voy a hablar de esto? Y ahora resulta que se empieza a disparar un montón de temas que están íntimamente relacionados con una iglesia orgánica, con recuperar el modelo y el diseño original. Dice Efesios 1:3, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Diga, con toda bendición espiritual. Entonces, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bendecido. Diga, soy un bendecido. Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Entonces, cuando esto lo hablamos mucho en la vigilia, ya fuimos desarrollando 5 puntos acerca de la oración del nuevo pacto. 5 puntos que lo vamos desarrollando puntualmente en las vigilias que hacemos los primeros viernes de cada mes. Es interesante orar desde una mentalidad de bendecido y no de uno que viene a dar lástima.
A ver si lo convence a Dios de que le suelte algo. El tema es caminar en el propósito y todo lo que se necesita para el propósito, Dios ya lo tiene asignado. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. ¿Cuándo? Antes de la creación del mundo. O sea, no fue una improvisación. Ni fue cuando yo levanté la mano y digo, acepto a Jesús como Salvador. No. Él ya me eligió. No se escogió desde antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Diga, santos. Santos no por nuestra conducta o nuestro comportamiento. Santos porque Él nos ha santificado con su sangre en la cruz del Calvario. Él nos justificó, dice la palabra, y nos santificó. La santidad no depende de cómo me porto. Obviamente la manifestación, el fruto tiene que ser lo correcto, pero la santidad que Él expresa en la palabra no es fruto de mi comportamiento, sino de un reconocimiento de la obra en la cruz perfecta. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Una vez más vemos cómo su voluntad se va ejecutando en todo momento, en todo lugar. Siempre se hace o se dice o se manifiesta lo que Él ha establecido. Dice, para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conformes a las riquezas de la gracia, que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuándo nos hizo conocer el misterio de su voluntad? Cuando nos hizo partícipes de su cuerpo. Cómo desarrollarnos, cómo vivir. O sea, ahí de a poco nos va a hacer entender cuál es el verdadero propósito. Nos hizo conocer el misterio. ¿Cuál era el misterio escondido en Cristo? La iglesia. La iglesia fue el misterio escondido. Por eso digo, es importante entender esto. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo de reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Nuevamente lo vuelve a expresar, todo hacerse conforme al designio de su voluntad. A fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad del Evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado y cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Verso 19. Y cuál incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. ¿A favor de quién? Cuál incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder
es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en las regiones celestiales. O sea, el mismo poder que utilizó para levantar a Cristo de los muertos es el mismo poder que se suelta sobre aquellos que creemos en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo. ¿A quién? Y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. O sea, Cristo tiene todo bajo su dominio y Él es la cabeza de la iglesia. Si yo habito el cuerpo, ¿qué necesito? ¿Qué me falta? ¿Cómo puedo decir que si yo soy la iglesia me siento débil, no sé qué hacer, estoy flojo, estoy desanimado, se me apagan las pilas? No, papá. Si el mismo poder que actuó en Cristo ahora está en nosotros, entonces hay algo que no está bien, hay algo en el cual me está diciendo que no estoy conectado de la manera correcta. Amados, y quiero decirte algo para ampliar todo, porque muchas veces uno dice, bueno, el hermanito está mal, tiene problemas, ahí está, quiere abandonar todo, quiere tirar todo por la borda. Amados, eso le ha pasado a muchísimos pastores, ¿eh? Y muchos pastores han dejado el pastorado por frustraciones ministeriales. Cansados de lidiar con la gente, cansados de luchar y no ver resultados. Porque, amados, esto es espiritual. Si nosotros no lo hacemos de acuerdo al diseño correcto, por más que le metamos fuerza y gana y voluntad, esto así no funciona. No es por obra de la carne, sino por obra del Espíritu. ¿Se entiende o no se entiende? Entonces yo me tengo que sujetar a lo que ya está establecido y creer que en mí ya está ese poder. Entonces hay algo que si yo no estoy conectado con el cuerpo, y para estar conectado con el cuerpo, ¿cómo tengo que estar? ¿Conectado con quién? Con mi hermano. Si yo soy cuerpo, no soy cabeza. Entonces el llanero solitario ya se fue. No está más. No existe en el cuerpo de Cristo. No, yo me la arreglo solo. No, ¿y por qué no dijiste algo? ¿Por qué no pediste ayuda? ¿Por qué no hablaste? No, yo me la arreglo solo. No, papá, no entendiste cuerpo. O sea, no estamos entendiendo lo que... Por eso no nos funciona. Por eso la frustración. Por eso el desgano. La falta de motivación. Que muchas veces el domingo decimos, qué ganas de quedarme. La verdad que un domingo más, me quedo. Como si fuera una opción. Cuando la iglesia ama estar junta, ama disfrutar como cuerpo. ¿Sí? He conocido las dos cosas, quienes desde que se levantan el domingo ya se comienzan a preparar para la reunión, porque vamos a ir a estar juntos con la iglesia y el cuerpo de Cristo. He visto personas que se preparan durante todo el día y hay otros que hasta el último momento están dudando si vienen o no vienen. Entonces ahí te das cuenta, ¿quién tiene en claro una identidad precisa y clara de lo que tenemos? Si Dios sometió todas las cosas bajo su dominio, el dominio de Cristo, y Cristo está en nosotros, y Cristo es la cabeza de la iglesia, amado, ¿con quién tengo que estar yo? ¿Cuál es el mejor lugar para estar? Con el cuerpo de Cristo. Acá, debajo de una planta, en una plaza, no porque está lloviendo ahora, pero donde sea, con el cuerpo de Cristo. ¿Se entiende? O sea, prefiero eso que lo mejor. O sea, cualquier otra cosa, prefiero estar acá.
Porque, amados, en 45 años que tengo de habitar la iglesia, he pasado los mejores momentos, aun cuando estaba en los peores momentos. ¿Se entiende? Porque muchas veces cuando aparece el desgano, llegábamos y no sé qué, pero el estar en este ámbito salía renovado, lleno de fe, con ganas de darle con todo, simplemente por haber estado en estos ámbitos, donde se suelta una palabra, donde se dispara el poder del Espíritu que nos une, que nos unifica, que nos hace uno. Es maravilloso. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud. ¿Quién es la plenitud? La iglesia. Es la plenitud de aquel que todo lo llena, todo por completo. Y ahora después, la semana que viene vamos a entrar. Porque ¿a quién le compete el rol de la transformación de una nación o de una ciudad? A la iglesia, no a los políticos. Nosotros pensamos que porque votemos a tal o cual. No, papá. La iglesia, todo dominio, toda autoridad, todo fue puesto en Cristo, bajo el dominio de Cristo. Y la iglesia fue puesto por cabeza a la iglesia, que es su cuerpo, ¿sí? Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, ¿dónde está la plenitud? En la iglesia. Ahora, ¿por qué el mundo, el sistema, no ve atractiva a la iglesia? Porque nos separamos, porque nos dividimos, porque nos criticamos, porque murmuramos, porque somos egoístas, porque no me importa el de al lado. Me puedo sentar al lado de alguien y jamás conocer su nombre, porque no me interesa, porque no he entendido el propósito de la iglesia y su poder. Es tan lindo entender, amados. Insisto, los mejores momentos lo he vivido en estos ámbitos. Dios nos llamó al ministerio en un ámbito así. He visto cómo Dios tocaba a mis hijas, a mi esposa, en ámbitos así. Sin que uno tuviera que hacer ningún esfuerzo. Simplemente estar. Y entender que es el mejor ámbito en el cual podemos estar. Y aunque tengamos diferencias, siempre será el mejor lugar para ayudarnos